hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento. Como usted podrá apreciar ahí, hemos prendido hoy la vela rosada, ya vamos cerca llegando a la Navidad. Este domingo se conoce como el domingo de la alegría, el domingo del regocijo, por eso la vela es diferente, por eso la vela es rosada, aunque en diferentes contextos cristianos de repente la rosada la ponen el cuarto domingo también. Nosotros la ponemos el tercer domingo, que ha sido una costumbre ya de muchos años hacerla así. Entonces hoy es el domingo de la alegría, el domingo del regocijo. Nos encaminamos a ese gran día, al nacimiento, a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Filipenses 4:4, regocíjense siempre en el Señor. Y ese es el texto fundamental que usamos hoy para poner la vela rosada, porque la Biblia nos dice que debemos de regocijarnos, de alegrarnos siempre en el Señor. Y hoy celebramos el domingo de la alegría. Aunque usted no está hoy aquí físicamente en la iglesia, sé que está ahí en su casa, así que dele una sonrisa a la persona que usted tiene a la par, dele una sonrisa y dígale: hoy es el domingo del regocijo, el domingo de la alegría que el Señor hizo para ti y para mí. Que el Señor les bendiga. El mensaje de hoy lo he titulado Dios sana el corazón herido. Como usted pudo ver, ahí estuvimos anunciando el tema de hoy, y hoy vamos a aprender y vamos a darle gracias a Dios porque Él sana a los corazones heridos. Y para eso Dios usó a su siervo Isaías para profetizar acerca de la venida de su Hijo Jesucristo, quien verdaderamente sana los corazones heridos. Y así que hoy vamos a hablar acerca de eso. El profeta Isaías está diciendo, está anunciando con muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo, más de 700 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir Él, y que eso era motivo de regocijo y alegría para el pueblo. Es preciso que hoy recordemos con la misma pasión y con la misma alegría que tenía Isaías, que nuestro Señor Jesucristo ha venido y vendrá para traer alegría y regocijo al mundo. El propósito de Dios es precisamente sanar los corazones heridos de las personas. Dios tiene la intención de sanarle su corazón a usted, mi corazón a mí, y ese es el propósito de la venida del Señor Jesucristo: sanar el corazón, traernos salvación en Él, traernos esperanza en Él, y es lo que Isaías anuncia al pueblo. Cuando Dios habló por medio del profeta, los israelitas se encontraban en una situación bien complicada. Ellos estaban totalmente destruidos, ellos estaban sin esperanza, habían perdido la esperanza. Ellos habían estado en Babilonia, habían sido secuestrados, habían sido esclavos, habían estado ellos sufriendo mucho. Cuando Isaías trae este mensaje, el pueblo de Israel está realmente en una situación decadente, en una situación de mucho sufrimiento, de mucha tristeza, y él viene con estas palabras. El rescate del pueblo de Israel, de los babilonios, sirve como una prefiguración, como una anticipación de la liberación de todos los pueblos de la tierra, así como lo oye. Lo que el pueblo de Israel pasó en aquel entonces y cómo Dios los libera del cautiverio y les vuelve a dar esperanza, eso es una prefiguración para toda la humanidad, y no solo para ese tiempo, sino para todos los tiempos, de que el Señor tiene ese hermoso propósito de liberar a su pueblo, de darle a su pueblo una tierra nueva, es decir, una vida nueva en Él. El mensajero Isaías ahora proclama las buenas nuevas del favor del Señor. Él está ahí proclamando esas buenas nuevas del favor de Dios. Es decir, Él está proclamándoles ahora
al pueblo de Israel que ha sufrido tanto, un pueblo que ha sido golpeado, un pueblo que ha sido tratado inmensamente mal y que ha sufrido por todas partes. Él les viene hoy a proclamar la libertad y el gozo que solo Dios puede dar a los cautivos, porque la cautividad es una realidad en la vida. Sí, hay diferentes, no me refiero únicamente a la cautividad de un pueblo a otro, sino ya veremos más adelante que hay otras formas que hacen cautivo al ser humano. Pero el Señor envía a su Hijo Jesucristo para traernos esa libertad. Y es lo que Isaías está proclamando, es lo que Isaías está diciendo, que Él está gozoso porque el Señor va a traer libertad y gozo a los cautivos. En Isaías 61, del 1 al 4, ya lo leímos, yo voy a ir viendo por pedazos, vamos a ver qué es lo que Isaías nos cuenta. Así que encontramos registradas estas palabras: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, dice Isaías, por cuanto me ha ungido para anunciarles buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Estas buenas nuevas son dirigidas a los pobres, ¿sí? Es lo que nos dice este pasaje de la Escritura, que estas buenas nuevas, este anuncio de Isaías, son dirigidas a los pobres, a los heridos del corazón, a los que tienen dolor en su alma, a los que son pobres en espíritu, a los que han sufrido en su espíritu, a los que están desconsolados, a los que están de duelo, a todos aquellos que sufren. Para estos es el mensaje que Isaías está proclamando, que Isaías está trayendo. Esas son las buenas noticias para todos aquellos que están bajo esas terribles condiciones. Los israelitas estaban sin ninguna esperanza, ellos estaban derrotados. Sí, eso estaban ellos, pero totalmente caídos. Ellos estaban desesperanzados, estaban hundidos realmente. No tenían esperanza. Pero en medio de toda esta situación, de toda esta dificultad, están las buenas noticias de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas noticias que Dios les trae? Son palabras de alegría, palabras de consuelo y palabras de libertad. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos así? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos derrotados, nos sentimos afligidos, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados? Y el profeta Isaías trae estas palabras de consuelo, no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Palabras de alegría, palabras de consuelo, palabras de que viene un Salvador hacia nosotros. Ahora, el Señor siempre está interesado en nosotros. Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en claro. Dios siempre está atento a tu necesidad, a tu dolor, a tu situación, también a la mía. Y Él está interesado en regalarte su alegría. Como dije, hoy es el domingo de la alegría, el domingo de estar gozosos, porque el Señor está cerca de nosotros, pensando en nosotros. Por eso, una vez más, como titulé el sermón de hoy, Dios ha sanado el corazón herido, porque solo Dios puede hacerlo, porque solo Dios puede traer esa libertad que usted y yo necesitamos y que el pueblo de Israel necesitó en aquel entonces. Así que por eso hoy nos gozamos en Él. Aunque esto no necesariamente quería decir que ya no iban a tener ningún problema o dificultad. Aunque el Señor estaba prometiendo a través de Isaías que iba a mandar Él su consuelo, que iba a mandar Él al Señor Jesucristo para liberar a su pueblo, para estar con ellos, eso no quiere decir que ellos no iban a tener más problemas y dificultades. Pues las buenas nuevas del siervo de Dios se refería ante todo a la libertad y el consuelo y la alegría espiritual.
que al final hace a la persona verdaderamente libre. Y Jesús revela esta verdad en Lucas. Fíjese lo que dice Lucas 4:21. Dice el Señor Jesucristo: hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Muchos años después, cuando el Señor Jesucristo llega, ha nacido, ha crecido y Él va al templo, él dice estas palabras y dice: hoy se ha cumplido la escritura. ¿Qué escritura? La de Isaías, la que acabamos de leer. Sí, que hoy dice: delante de ustedes se ha cumplido, que ha llegado aquel que va a traer alegría, que va a traer consuelo, que va a cambiar la cautividad por libertad. Entonces, Isaías ha profetizado que esa libertad vendría y nosotros tenemos la dicha de que vivimos en esa era donde la libertad, donde el gozo otra vez ha llegado a nosotros en la persona de Jesucristo. En otras palabras, es decir, Jesús es el cumplimiento de esas buenas nuevas. Jesús es ese cumplimiento, aquel que nos da esperanza, aquel que nos libra de la pobreza, no tanto material, ¿sí? Él lo hace también, él siempre está proveyendo a los suyos, pero más que eso, Él ha venido y está enfocado en librarnos de la pobreza espiritual, de la pobreza del alma, de la derrota. Hoy las personas, muchas personas hoy no viven de victoria en victoria, y eso no quiere decir de abundancia en abundancia, no. Victoria en victoria quiere decir que usted está siempre, aún en las dificultades, llevando el gozo y la alegría que produce saber que nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha perdonado y nos ofrece también con ello vida eterna. Así que el Señor, más que de la pobreza física, que Él también se hace cargo de nosotros. Él siempre es bueno, Él siempre provee, pero más que de eso, Jesús está interesado de librarlo a usted y a mí de la pobreza espiritual, de la pobreza del alma, que esa sí daña, que esa sí mata, esa hace que la persona en vida esté muerta. Cuando hay pobreza del alma, pobreza del espíritu, la persona incluso puede tener mucho, pero su corazón está vacío. Y es peor cuando la persona no tiene nada, está pasando decadencia, porque tampoco tiene nada en el alma que le haga vivir con gozo. Y eso es lo que está anunciando el profeta Isaías. San Pablo es un gran ejemplo de esto. Fíjese que en su carta a los Filipenses, busque usted Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 13. Repito, Filipenses 1, 12, 13. Así dice Pablo: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, le está diciendo a ellos: no importa que yo esté aquí encadenado, que yo esté aquí preso, yo soy libre por causa de Cristo. Aunque estaba preso él físicamente, esto no le impedía a él proclamar la libertad que Jesús le había dado y que también ofrece a todos aquellos que en él creen. Habiendo sido Pablo, fíjese, él había sido un perseguidor de la iglesia, él fue un soldado, era una persona bien dura de carácter, una persona que tenía poder, que tenía plata. Él mismo se confiesa, ¿sí? Él mismo se confiesa que él perseguía a la iglesia, como lo hemos predicado varias veces. Él mismo dice: yo perseguía a la iglesia, y él tenía odio en su corazón. Sin embargo, ahora que él está en la cárcel, preso, paradójicamente, él ahora dice que es verdaderamente libre. Él ahora que está preso físicamente, ahora él dice que él es libre. Anteriormente él era libre, él no estaba en la cárcel, pero sus actos, su manera de pensar, sus acciones lo tenían encadenado. Él no era libre, él estaba sufriendo más bien por esas cosas. Pero ahora que él está encadenado, que él está preso, él dice: ahora soy libre. Pero él es libre no por el lugar donde está. Él es libre porque él tiene claro
quién gobierna en su vida. Él tiene claro quién es el Señor Jesús y que la libertad no depende de un estado, de un lugar, ¿sí? Eso depende de la fe en el Señor Jesucristo. Depende de que Dios esté en el corazón de las personas. En más de una ocasión yo he escuchado relatos de cristianos que en medio de la guerra y de la persecución de los nazis fueron privados de su libertad. Afirmaron muchos de ellos que ellos, a pesar que estaban en esas condiciones, muchos sufriendo de hambre, siendo golpeados, ellos aseguraban, estos cristianos, que ellos se sentían y que eran libres aún en esas condiciones. A pesar de ese intenso sufrimiento, ellos decían y afirmaban que eran libres. Ahora, la respuesta común de estos cristianos era esta: aunque físicamente estamos en una situación no deseable, en una situación que es complicada, en una situación de sufrimiento y de dolor, eso no nos hace presos, eso no nos quita la libertad que el Señor nos ha dado. Y ellos después decían: no, nosotros somos libres aún a pesar de las circunstancias. Los primeros cristianos experimentaron lo mismo, experimentaron persecución por parte de los mismos judíos, por parte de los romanos, y ellos aún así, ellos se declaraban libres. Muchos de ellos murieron en los coliseos, murieron atormentados, comidos por fieras, y ellos iban muchas veces cantando a Dios, alabando al Señor, porque su libertad no dependía de las circunstancias. Su libertad dependía de saber quién estaba con ellos, quién los había librado, quién los había rescatado. Y ese era su regocijo y ese era su alegría, no eran sus circunstancias. Hoy tenemos tantas cosas por qué amargarnos la vida. La economía es un tema serio en este momento. Para muchos es difícil la economía. Con el tema de la pandemia, la salud se ha tornado en un tema también complicado. Hoy tenemos tantas cosas de qué quejarnos, una situación que no es la más favorable. Pero hoy podemos decir, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron tantos y tantos hombres de Dios, como lo hizo el mismo profeta Isaías. Hoy, a pesar de nuestras circunstancias, hoy podemos recordar que nuestro gozo no depende de esas circunstancias, depende del favor de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y hoy es un buen día para que usted y para que yo recordemos eso. No mire sus circunstancias, enfoque su mirada en el Señor, enfoque su corazón en el Señor, porque solo en Cristo podemos encontrar esa paz y esa libertad que anhelamos tanto, no en las circunstancias. Las circunstancias pueden ser adversas, pero con el Señor, dice la Escritura, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció por usted, porque Él ganó esa libertad por usted, porque Él ganó ese gozo por usted. Él pagó el precio. El texto de Isaías continúa diciendo: me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Escuche bien, para mostrar su gloria. Reconstruirá las ruinas antiguas y restaurará los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Con el nacimiento de Jesús, ahora en el corazón de usted y en el corazón mío, Dios trae alegría y restauración a ese corazón herido, a ese corazón que sufre. Ahora Dios, con el nacimiento de Jesús, nos trae esa alegría. Por eso, en esta preparación a la Navidad, hoy es domingo de gozo, hoy es domingo de la alegría, hoy es domingo de recordar que a pesar de las circunstancias que muchas veces son adversas, podemos tener la alegría y tenemos la alegría de Dios en Cristo Jesús en nuestra vida. Y esa alegría
trae para nosotros restauración. Usted es una persona restaurada cuando, a pesar de sus circunstancias, usted es feliz, usted es alegre, no por esas mismas circunstancias, sino por el favor y la misericordia de Dios en su vida. Estas palabras de Isaías, entonces, hoy son vigentes. Estas palabras son vigentes. Esta predicación de Isaías al pueblo de Israel, cuando él les profetizaba, son vigentes el día de hoy. Porque para hoy también, para nosotros, son buenas noticias. Hoy para usted y para mí, esto es buena noticia. Son buenas noticias para cada uno de nosotros. Así que para aquellos que se sienten hoy sin esperanza, aquellos que se sienten hoy agotados, aquellos que se sienten hoy confundidos, aquellos que se sienten hoy enojados, frustrados con la circunstancia de la vida, hoy es el día de la alegría, hoy es el día del gozo, de saber que su alegría y su gozo no dependerá más a partir de este momento en adelante de sus circunstancias, depende únicamente del favor de Dios en su vida. Así que hoy podemos decir sin ningún problema, hoy podemos decir más bien con gozo, Dios sana el corazón herido, pero Dios no puede sanar ese corazón herido para aquel corazón que cierra su corazón y su mente y todo para recibir lo que viene de Dios. Si usted quiere ser hoy sanado y quiere que su forma de pensar cambie, que sus sentimientos cambien a pesar de la circunstancia, ábrale su corazón al Señor. Deje que el Señor sane su corazón. Deje que el Señor sane ese corazón herido. Hoy podemos decir con toda certeza que Dios es fiel, que Dios es bueno. Y así mismo como Dios liberó a su pueblo Israel, hoy quiere también liberarte a ti. Hoy el Señor te está hablando a ti. Hoy el Señor tiene palabra para ti. Hoy el Señor quiere transformarte a ti. Él está interesado en que tú dejes de ser esclavo de las circunstancias y que hoy abras tu corazón a ser esclavo de Él, porque Él trae libertad y alegría a su pueblo. Y esta alegría no solo es la temporal, ¿sí? Esto es algo que va más allá. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros, pero esta alegría va más allá de lo temporal, de lo que aquí vivimos en la tierra, porque eso sí hay que estar seguros. Dios, no importa las circunstancias adversas, Dios siempre está acá con nosotros, dándonos de su amor, de su aliento, de su provisión. Él está ahí, aunque muchas veces no podamos verlo nosotros, por fe sabemos que Él está ahí y Él está ahí. Pero va más allá de lo que sucede en nuestro alrededor en este momento acá. También ese gozo, esa alegría de la que hoy celebramos, tiene que ver con el gozo y la alegría venidera en la vida eterna. Él también quiere que usted y que yo nos apropiemos de ese gozo que viene en el futuro, el gozo de la vida eterna. Ese ya nadie nos lo roba. Ese es un gozo eterno. Y hoy también celebramos que el Señor Jesucristo llega a este mundo no solo para dar consuelo al necesitado, consuelo al que sufre, sino que también viene a darnos el consuelo para la eternidad, para que cuando nosotros cerremos nuestros ojos acá, allá podamos disfrutar del gozo eterno del Señor. Así que termino con estas palabras. Hoy tenga presente que el Señor quiere darle a usted alegría en su vida, a pesar de las circunstancias. Yo sé que muchas veces no es fácil, especialmente cuando tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras propias maneras de pensar y con nuestras propias interpretaciones del mundo. No es fácil tener alegría y gozo, pero cuando usted adopta a Dios en su corazón, en su mente, es decir, adopta sus palabras, adopta sus enseñanzas, sí que usted puede ser feliz a pesar de las circunstancias. Que la paz del Señor y que el gozo del Señor llene sus vidas, las de sus familias, y que esté con ustedes. Amén y amén.